Después de la lectura del Santo Evangelio, hermanos, confesemos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen y fue hecho hombre. Y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Tomamos asiento, hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor esté con todos vosotros en esta mañana. Hermanos, ofrecemos esta Santa Comunión al Señor siempre para alabanza y gloria de su nombre y para el bien de toda su Santa Iglesia, esparcida por toda la tierra. Ofrecemos también en esta liturgia nuestras súplicas. Recordemos esto, hermanos, y tengámoslo en mente y en nuestro corazón. Nuestras súplicas por los obispos, presbíteros, diáconos y otros ministros del Señor en toda la tierra. Por los hermanos perseguidos, especialmente en esta semana, por los hermanos en Nigeria, en Afganistán, en Irán y en toda Palestina, donde muchos son perseguidos por causa del nombre de Cristo. También oramos especialmente por nuestros hermanos que están también en aflicción, o ya también por la edad o por la enfermedad, por Candelaria, por Jim, por Miguel, Luisa, Isabel, Manuel, por Noah y por todos los necesitados y en sufrimiento. También por los países que están en guerra, para que el Señor conceda la paz en medio de ellos. También le pedimos al Señor que se acuerde de todos los gobernantes, las autoridades y los servidores públicos en nuestros países. Y por supuesto, hermanos, también por aquellos hermanos nuestros que han partido ya a la presencia del Señor. En esta semana, especialmente por Francisco Muñoz Martín. Y también por todos aquellos que están en los hospitales sufriendo, y también los moribundos, y por las familias que están en luto. Que el Señor tenga misericordia de todos ellos y de todos nosotros. Tengamos estos anuncios y estos motivos de oración y de súplica al Señor en esta Santa Comunión. Ahora, después de estos anuncios, vamos a acercarnos a la meditación de la palabra de Dios en el Evangelio que hemos proclamado el día de hoy. El Evangelio es San Juan, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Y para entrar de lleno a este pasaje, primero recordemos cómo es que, no es del versículo 19, sino desde el versículo 29 en adelante. Pero recordemos cómo inicia San Juan su Evangelio, ¿no? Recordemos que la particularidad que tiene el Evangelio de San Juan es
que es el último en ser escrito, pero curiosamente nos lleva en su inicio, nos lleva hasta la eternidad, ¿no? Cuando los otros evangelios se centran ya sea en el nacimiento de Cristo o en el inicio de su ministerio, San Juan nos lleva hasta la eternidad, mostrándonos que Cristo es el Verbo eterno, el que ha estado desde la eternidad con el Padre y con el Espíritu. Desde antes de que nada fuese hecho, ya estaba allí el Verbo de Dios. Y después de ese testimonio inicial que nos da San Juan en su Evangelio, mostrándonos esa preexistencia divina de Cristo y que en Él fueron hechas todas las cosas, es decir, nos muestra que Él es el Logos eterno del Padre, por quien todo ha sido hecho, ¿verdad?, en el Espíritu Santo. Juan nos lleva hacia esa eternidad pasada, mostrándonos que este Verbo fue hecho carne, ¿no? Nos dice más adelante en el versículo 14, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, la celebración de la encarnación y del nacimiento de Cristo que hemos estado celebrando justamente ahora en las Navidades. Ese Verbo divino se hizo hombre, asumió la naturaleza humana para salvarnos y ahora nos va a llevar de inmediato al testimonio que da San Juan el precursor o San Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista. Y de eso va el Evangelio que vamos a ver hoy. Juan nos muestra el testimonio, Juan el Evangelista nos muestra el testimonio de Juan Bautista, ¿no?, como en 3 días distintos que él está predicando y anunciando acerca de Cristo. No nos muestra San Juan la escena del bautismo del Señor que hemos celebrado el domingo anterior, pero sí nos muestra el testimonio, y un testimonio muy claro y muy fuerte acerca de la misión de Jesucristo, de quién es y de qué es lo que Él vino a hacer en este mundo, por qué vino Jesucristo. Entonces, al inicio del testimonio, el primer testimonio de Juan el Bautista, como lo relata este Evangelio, ¿no?, empieza así en el versículo 19. Y lo primero que vemos aquí hacer a Juan Bautista es decir quién no es él, ¿no? Cuando vienen estos judíos a preguntarle quién eres tú, ¿verdad? Vienen desde Jerusalén los sacerdotes y los levitas, ¿no? ¿Tú quién eres, no? Buscando sacar de él la confesión de que él es el Cristo, ¿no? Están viendo si él se está proclamando como el Cristo, pero él claramente les dice: yo no soy el Cristo. Eso es lo primero que Juan Bautista, Juan el precursor, les dice y nos deja claros a todos, ¿no? Él no es el Cristo. Le preguntan: ¿eres Elías? Él dice: no soy. ¿Eres el profeta? ¿Es el profeta que prometió Moisés? No, no lo soy, ¿verdad? Entonces, ¿quién eres? Y él, en su humildad, ¿no?, Juan el Bautista simplemente se presenta como una voz, ¿no? Es la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ya sabemos esto. Juan el precursor era aquel enviado para preparar simplemente los caminos del Señor, para preparar los corazones, llamándolos al arrepentimiento con su bautismo, para la venida del que verdaderamente es el Cristo. Entonces le preguntan: ¿y por qué estás tú bautizando si tú no eres el Cristo, ¿no? Y él les deja claro otra vez: yo bautizo solamente en agua, él bautiza solamente para el arrepentimiento, pero en medio de vosotros hay uno que no conocéis. Les dice que no sabéis vosotros quién es. Él viene después de mí, pero es antes de mí, dice, ¿no? Ya está hablando de esa preexistencia de Cristo, de la que nos ha hablado el evangelista al inicio de este mismo capítulo. Y yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo ya de entrada el testimonio claro que da Juan, pero hoy nos vamos a centrar en el testimonio que da al segundo día, ¿no? Por eso el versículo 29 nos dice el siguiente día, ¿no? Y es curioso, interesante y profundo ver cómo el inicio del Evangelio de San Juan nos lleva como a recorrer 7 días. 7 días, ¿no? Estos 7 días en los cuales se nos está mostrando desde la preexistencia de Cristo hasta su manifestación divina en las bodas de Caná, ¿no? Y estos 7 días
muchos intérpretes los han entendido como Juan yendo otra vez al principio, como en el Génesis, ¿no? En el principio, cuando Dios crea todas las cosas en 7 días, ¿no? Es como una referencia a que en Cristo están siendo recreadas todas las cosas, ¿no? Y que en Él se ve en Él se ve el origen, el inicio de la nueva creación en su poder divino, ahora que ha encarnado. Bueno, aquí nos dice, en el siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con esta declaración tan concreta, Juan está diciendo algo extremadamente profundo e importante. Él ya ha dejado claro que él no es el Cristo. Él ha dejado claro o clara la superioridad de el que es el Cristo, ¿no? Y que él solamente es la voz que le anuncia. Pero ahora él, al ver a Jesús, dice, ¿no?, delante de los que están con él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este evangelio es tan profundo y espiritual, el evangelio de Juan, que nos muestra muchas cosas que los otros evangelios no nos han transmitido, ¿no? Y ahí es donde vemos la complementariedad que existe entre la revelación bíblica de los 4 evangelios que el Señor nos ha dejado. Pero no queda duda que lo que nos muestra San Juan tiene siempre un valor muy profundo y espiritual, ya que aquí, aunque hemos visto el testimonio de Juan el Bautista en otros evangelios, es solamente Juan, el evangelio de Juan, el que nos muestra este testimonio concreto, es decir, a Juan el precursor, a Juan el Bautista, diciendo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la primera referencia que tenemos en los evangelios a Jesús como el Cordero de Dios. Es la primera vez que se le atribuye este título del Cordero de Dios. Y tengamos en cuenta lo siguiente, como he dicho hasta aquí. En la primera parte del capítulo 1 se nos está mostrando a Jesús como el verbo preexistente. Y ahora ese verbo preexistente que ha encarnado, Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, en este capítulo, empezando el Evangelio, ya se nos está dando a Jesús, la persona y la obra de Jesús, como el corazón del Evangelio. Es decir, cuando nosotros hablamos de qué es el Evangelio es aquel anuncio de la persona y de la obra de Jesucristo, del Hijo de Dios. Aquel que es Dios eterno, que se hace hombre, pero se hace hombre ¿para qué? Para ser el Cordero de Dios, para ir a la cruz y para que por medio de su sacrificio nosotros, todos los hombres, podamos ser salvados y restaurados a la comunión con Dios. Esta expresión, el Cordero de Dios, lleva nuestra mente, por supuesto, al Antiguo Testamento, a lo que Dios enseñó desde el principio, la necesidad del sacrificio, la necesidad de un sacrificio para expiar nuestros pecados, ¿no? La adoración a Dios y la expiación de nuestros pecados están siempre unidas al concepto del sacrificio desde el Antiguo Testamento. El sacrificio es el acto supremo de la adoración. Y en el sacrificio también se ve, y sobre todo en el tipo de sacrificio como expiación de los pecados, los sacrificios de expiación, también hay otros sacrificios, ¿no? El sacrificio de alabanza y de acción de gracias, ¿no? Los sacrificios de comunión y también el sacrificio de expiación, ¿no? Era el sacrificio que se ofrece específicamente para cubrir los pecados, para la remisión de los pecados, donde la víctima que se ofrece en ese sacrificio, ¿verdad?, satisface, ¿no?, la justicia de Dios. Entonces, cuando Juan está llamando a Jesús el Cordero de Dios, está haciéndolo obviamente con la mentalidad del sacrificio que viene desde el Antiguo Testamento. Y es por eso que ya estaba profetizado en Isaías que el siervo sufriente del Señor, el siervo
que moriría por los pecados del pueblo, iría a su sacrificio como un cordero sin mancha. Por eso Isaías 53:6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él, en el siervo sufriente, en el cordero, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Claramente la figura del siervo sufriente que va como ese cordero de Dios para llevar sobre sí el pecado de todos nosotros, el precio de nuestra paz, dice en ese mismo capítulo, ¿no? Lo dice en el versículo 4, ciertamente, refiriéndose a él, es una profecía de Cristo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fijaos qué profundidad de las palabras de la profecía. Dios desde el Antiguo Testamento, a través de los sacrificios que él había mandado en la antigua alianza, él estaba apuntando al sumo y perfecto sacrificio de Cristo, que era este Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo, aquel que de verdad podía llevar sobre él nuestros pecados y los pecados de la humanidad. ¿Para qué? Para redimirnos. El precio de nuestra paz, o el pago de nuestra paz, fue sobre él, y él fue molido por nuestros pecados. Entonces, fijaos qué hondura tienen estas palabras de Juan el Bautista, cuando él simplemente apunta a Cristo cuando le ve venir y hace saber a todos los que están allí: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte de Cristo en la cruz es claramente enseñada por Cristo mismo, y luego por los apóstoles, por supuesto, y por la Iglesia, es claramente enseñada como un verdadero y suficiente sacrificio. Ya el Señor Jesús preanuncia en varios momentos que es necesario que el Hijo de Dios muera en la cruz y resucite. Y en la última cena, Él está celebrando allí, en la última cena, la liturgia de la Pascua, la liturgia del sacrificio pascual. Pero esa liturgia ya sin el Cordero es Él. Y esa liturgia que la inicia como sumo sacerdote en esa última cena, la consuma en la cruz, en su propio sacrificio. Es decir, el sentido sacrificial de la muerte de Cristo en el altar de la cruz es enseñado por Cristo mismo y, por supuesto, transmitido por los apóstoles a la vida de la Iglesia hasta el día de hoy, ¿no? Y la Iglesia hasta el día de hoy, a lo largo de todos los tiempos, se reúne cada domingo en el sacrificio de Cristo. Nosotros nos reunimos para celebrar la Eucaristía, para celebrar y renovar en medio de nosotros la presencia de Cristo en esa liturgia de la última cena y en ese sacrificio de la cruz, porque ese sacrificio es eterno y presente en la gloria del Padre. Entonces, fijaos la centralidad que tiene el anuncio de decir: Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nosotros, como digo, en cada Eucaristía lo celebramos, lo proclamamos, lo recibimos, lo participamos, y también cantamos ese cántico del Agnus Dei, ¿no? Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque esto es el centro de la vida de la Iglesia. Otro aspecto que quiero destacar aquí con la expresión o la proclamación de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es que el sacrificio de Cristo es absolutamente superior a todos los sacrificios del Antiguo Testamento, y es el único sacrificio de la nueva alianza, del nuevo pacto. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento quedaron atrás, porque ahora en el sacrificio de Cristo, en el único sacrificio de Cristo hecho una vez y para siempre, está completo y perfecto todo. Por eso en Hebreos el autor nos deja claro, contrastando el Antiguo Testamento con el Nuevo. En Hebreos 9:24 dice:
refiriéndose al sacrificio de Cristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El sacrificio de Cristo es la plenitud de todo lo que Dios venía enseñando con los sacrificios. Ya no son figuras como fue en el Antiguo Testamento, ahora es la realidad. Cristo mismo, como el sumo sacerdote, pero también como la víctima de propiciación, también como el Cordero de Dios sacrificado, inmolado, Él mismo entra en el cielo, en el templo celestial con su propia sangre y la presenta como el sacrificio perfecto delante del Padre para quitar el pecado del mundo. Y ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cuyo sacrificio está siempre presente en el templo celestial, intercediendo por nosotros. Y es a ese sacrificio perfecto, completo, una vez y para siempre, es ese sacrificio al que nos acercamos y el que se hace presente en cada celebración de la liturgia en la iglesia. Ya no son muchos sacrificios, es un sacrificio, pero siempre presente. Y ese es el Cordero de Dios, el corazón de la vida de la iglesia. Otro aspecto aquí importante es ver el alcance universal del sacrificio de Cristo. En esta proclamación de Juan el Bautista dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso significa que el sacrificio de Cristo ya no es como en el Antiguo Testamento solamente el pueblo judío que lo celebra, ¿no? La iglesia tiene un alcance universal porque el sacrificio de Cristo tiene un alcance universal. El amor de Dios tiene un alcance universal y Cristo ha muerto por los pecados de todo el mundo. Y nosotros proclamamos que en el sacrificio de Cristo está realmente el poder para salvar a todos los hombres. Esto no significa que ya porque Cristo ha sido sacrificado, todos necesariamente se van a salvar. No, porque el Evangelio, aunque tiene el alcance y el poder universal del sacrificio de Cristo, el Evangelio tiene una condición y el Evangelio tiene que ser recibido. El anuncio del Evangelio tiene que ser recibido con arrepentimiento y con fe. El sacrificio de Cristo es absolutamente suficiente para salvar a todos. Pero el Señor nos dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Venid a los pies de Cristo. Entregarle vuestra vida, recibid al Señor. Y de esa manera ese sacrificio es hecho eficaz para la vida nuestra. Así que no dejemos pasar la oportunidad que Dios nos concede de arrepentirnos y de ir a los pies de Cristo, de estar llenos de Cristo, unidos a Él, para que su sacrificio tenga, por supuesto, ese valor eterno para nuestra salvación. Bien, ahora continúa hablando Juan el Bautista, ¿no? En el versículo 30, y él dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, dice, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Juan sigue dando el testimonio, ¿no? Él ya les ha dicho, como hemos visto a los judíos, ¿no?, que este que venía, al que ellos no conocen, era antes que yo, decía Juan el Bautista. Y ahora él les está diciendo: este es el Cordero de Dios del que yo os había hablado, que era primero que yo. Recordemos que esas palabras se refieren a la preexistencia de Cristo, porque Juan el Bautista, en cuanto al tiempo, era mayor que Jesús, era 6 meses mayor que Jesús. Recordemos que eran primos y él era 6 meses mayor que Jesús. Y él dice, pues oye, este Cordero de Dios era primero que yo, era antes de mí, porque él está siendo consciente de la preexistencia de Cristo. Y fijaos esta frase misteriosa,
que la va a decir 2 veces, y yo no le conocía, dice. Yo no le conocía. ¿Y a qué se refiere, no? Porque, como hemos dicho, ellos eran primos y seguramente de niños, ya sabemos que en la visitación de la Virgen María a su madre, a Isabel, allí salta en el vientre incluso Juan, ¿no? Y podemos pensar obviamente que durante la infancia se conocieron y jugaron juntos seguramente y tuvieron en relación. Pero recordemos que la revelación de Cristo, incluso a sus propios familiares, a Juan el Bautista, a la bienaventurada Virgen María, a San José, fue también progresiva, ¿no? Ellos tuvieron que ir comprendiendo por la obra del Espíritu Santo y por la misma manifestación de Cristo quién era realmente y la profundidad de la presencia de Cristo, ¿no? Entonces, obviamente no se refiere a yo no le conocía, a yo no le había visto antes, ¿no? Se refiere a que el mismo Juan Bautista reconoce que él no había tenido la plenitud del conocimiento de quién es Jesús, ¿verdad? Hasta el momento en el que el Padre se lo reveló. Pero por eso dice, mas para que fuese manifestado a Israel, porque este Cristo tenía que ser dado a conocer a Israel, ya lo sabemos, yo vine bautizando con agua. Recordemos que ese es el ministerio de Juan el Bautista, de preparación. Y como hemos hablado en el sermón anterior, el bautismo de Cristo fue el inicio de su ministerio, ¿no? Ya como el ungido de Dios, como el Cristo, ¿eh? Bien, continúa Juan y dice, también dio Juan testimonio diciendo, este es otro testimonio, el primer testimonio que ha dado es, ¿verdad?, el del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora también dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y vuelve a decir, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este segundo testimonio de Juan el Bautista, o tercer testimonio, porque el primero es el de los judíos, el segundo es el que acabamos de ver en el siguiente día, y ahora este, da a conocer directamente a Jesús como el Hijo de Dios. Es decir, los judíos vinieron preguntándole a él, ¿tú eres el Cristo? Él dijo, no, el Cristo es el Hijo de Dios. Ahora él está diciendo, no, yo he venido a preparar su camino, pero ahora yo os doy testimonio de que este Cordero de Dios, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, este es el Cristo. ¿Y cómo lo sabe? Porque dice Juan, yo vi el Espíritu que descendía como paloma sobre él y permanecía sobre él. Entonces el testimonio, ya lo sabemos, del bautismo del Señor, ¿no? Ya lo hemos visto, después de ser bautizado en el agua, al salir del agua desciende el Espíritu, los cielos se abren, desciende el Espíritu en esa forma corporal y permanece sobre él. Él es el ungido, ya lo hemos visto. Él es el Cristo, eso es lo que significa el Cristo, el Mesías. Y otra vez, dice Juan, yo no le conocía, ¿no? Ya lo hemos dicho, no es que no le conocía en cuanto a la carne, ¿no? Es que no le conocía en cuanto a su divinidad, no le conocía en cuanto a la revelación plena de quién es este Cristo, el ungido. ¿Quién se lo reveló? Pues se lo reveló el Padre, ¿no? Por eso él dice, el que me envió a bautizar con agua, ¿no? Esa revelación divina que tuvo Juan, recordemos que Juan el Bautista estuvo años en el desierto, ¿no? Estuvo años como un profeta, como un asceta en el desierto, ¿no? Recibiendo revelaciones de Dios, ¿no? Entonces el Señor le manifestó claramente a él que sobre quien viese descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo, porque esa es la figura también del Cristo. El Cristo no solamente es el ungido para él, sino que él es el ungido de Dios, pero que trae la unción de Dios también para el pueblo.
porque es el que trae la reconciliación, el perdón de los pecados, la vida eterna, y trae la promesa del Espíritu, la promesa que había sido dada ya en la profecía con Jeremías, ¿no? La profecía que había sido dada ya con Joel, Ezequiel, ¿verdad? Esa profecía de la venida del Espíritu, pero que traía los tiempos mesiánicos. Esa promesa se cumplió, por supuesto, lo hemos dicho ya, en la ascensión de Cristo. Por su muerte y su resurrección asciende a los cielos y el Espíritu Santo viene para ungirnos. Y ahí está la promesa de todos aquellos que vienen a Cristo, son bautizados en Él, y llenos del Espíritu Santo. Él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Que a todos nos quede claro que si no estamos unidos a Cristo, no podemos tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros solamente en Cristo, cuando estamos unidos a Cristo. Y por eso tenemos que estar en Él. Por eso es que la salvación está solamente en Él. El perdón de pecados, porque Él es el Cordero, está solamente en Él. Sin Cristo no tenemos nada. Sin Cristo no tenemos nada. La nueva alianza, esa relación de reconciliación con Dios, la filiación divina, solamente la podemos tener en Él, en el que nos bautiza en el Espíritu Santo. Y así dice San Juan, Juan el precursor o Juan el Bautista, yo le vi, dice, yo le vi, y yo he dado el testimonio, yo he testificado, dice, que este es el que bautiza en el Espíritu Santo y que este es el Hijo de Dios. Y ese es el testimonio, amados hermanos, el testimonio que el Padre da acerca de su Hijo. El Padre mismo da el testimonio acerca de su Hijo en varias ocasiones. San Juan Bautista da ese mismo testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Cristo mismo en su ministerio dará una y otra vez testimonio de que Él es el Hijo de Dios, de que Dios es su Padre. Los apóstoles luego darán el testimonio de que Cristo es el Señor, de que Cristo es el Hijo de Dios. Y luego la Iglesia por todos los tiempos, hasta el día de hoy, nosotros seguimos y seguiremos dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Cordero de Dios que vino para salvarnos. Y ese es el testimonio de fe y la confesión de fe que nos lleva a la salvación. Hermanos, hoy, en este ya tiempo ordinario, después del bautismo del Señor, leemos este Evangelio porque nos lleva rápidamente del bautismo de Cristo a la cruz de Cristo. Nos lleva rápidamente de la encarnación de Cristo, de la persona de Cristo, que es Dios y hombre, nos lleva rápidamente al propósito de Cristo, que es ser el Cordero de Dios, la cruz. Y a ver su vida entera como una oblación al Padre, su vida entera como el ofrecimiento perfecto al Padre para finalmente entregarse plenamente en el altar de la cruz por nuestra salvación. Y ese es el Cristo que nosotros debemos siempre predicar. Y es el Cristo en el que debemos estar siempre unidos y aferrados, el Cordero de Dios. Nadie más puede llevar es esa palabra, quitar de sobre nosotros los pecados. Nadie más lo puede hacer. Por eso Él es el único mediador entre Dios y los hombres, porque nadie más puede unir al hombre con Dios, y que su sacrificio en la cruz sea siempre el centro de nuestra adoración, el centro de nuestra liturgia, el centro de nuestra vida. El sacrificio de Cristo por nuestros pecados, y que estemos siempre unidos a Cristo. Si no estás en Cristo, ven a sus pies, arrepiéntete de tus pecados y entrega tu vida al Señor. Solo Él puede darte el Espíritu Santo y hacerte una nueva criatura, transformar tu vida, perdonar tus pecados y llevarte a la gloria del Padre. Así que, hermanos, estemos juntos, al igual que Juan, unidos en ese mismo testimonio de que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y que sea nuestro anuncio, así como lo testificó el Padre mismo, lo testificó Juan el Bautista, los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo y la Iglesia durante todos los tiempos, que nosotros también anunciemos con gozo: este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Venid, arrepentíos,
Creed en Él, recibidle, porque en Él hay salvación y en Él está el Espíritu Santo. Anunciemos juntos con Juan y con la Iglesia este mismo anuncio. Y afirmemos nuestros pies en seguir al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, en esta semana que empezamos y podamos caminar en fidelidad al Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con nosotros y su palabra more con poder en nuestros corazones. Amén.